En los momentos más ásperos de nuestra existencia, cuando las tormentas de la vida azotan sin previo aviso, es natural que el corazón se agobie, que la mente se pierda entre las sombras del temor y la duda. En ese espacio delicado, quiero invitarte a una tregua espiritual, a un reposo en medio del caos, donde tus inquietudes puedan transformar su peso en ofrenda de confianza. Hoy deseo que encuentres refugio en una verdad eterna. No necesitas soportar la carga de cada preocupación, porque Dios está dispuesto a actuar y tu espíritu puede descansar en Él. Cuando permitimos que el temor gobierne nuestros pensamientos, damos fuerza a las sombras del mañana que aún no han llegado. Nos empeñamos en presentir crisis de salud, pérdidas laborales, conflictos, necesidades y carencias. Pero esas imágenes no pertenecen al presente, sino a una mente que intenta anticipar fantasmas de un futuro incierto. Con frecuencia, al anticipar lo que podría ocurrir, dejamos de mirar las bendiciones que ya están desplegadas ante nosotros. La respiración de la hora, el latido fiel de la vida, la luz que nos sostiene, las manos que nos acompañan, los dones que a menudo damos por sentados. El corazón cristiano está llamado a una existencia presente, arraigada en la fe, no en la ansiedad. Esa llamada no implica ignorar las dificultades, sino redefinir la manera en que las enfrentamos. En vez de permitir que la mente alarme el espíritu, podemos aprender a conversar con Dios, a entregarle las inquietudes y permitir que Él sostenga lo que nos supera. No eres un ser común, no caminas solo. Eres hijo de Dios, convocado a caminar con Él, invisible acompañante que conoce cada fibra de tus temores y cada secreto de tu alma. La preocupación no es una muestra de humildad ni previsión. Es una declaración silenciosa de desconfianza. Intentas tomar el lugar de Dios en aquello que no estás llamado a controlar. Cuando alimentas tus temores con pensamientos recurrentes, tu energía se dispersa, tu ánimo se debilita y tus fuerzas se agotan. En cambio, cuando decides entregar esos miedos, convocar tu fe y permitir que la paz que excede todo entendimiento gobierne tu corazón, tus pensamientos encuentran su morada en el silencio de la gracia. Dios no es un observador distante de tus luchas. Él está comprometido contigo, consciente incluso de los cabellos de tu cabeza y del susurro de tus lágrimas. Esa cercanía divina no es una ilusión poética, es la promesa viva de quien diseñó tu destino desde antes de que nacieras. Él ve el tejido invisible de tu historia, sabe las curvas donde avanzas con dificultad, conoce tus anhelos y también tus vacíos. Cuando te abandonas a Él, reconoces que tu destino no es fruto del azar, sino la obra de un Dios atento. Entregar tus preocupaciones no significa volverte insensible ni pasivo. Implica reconocer que hay batallas que no puedes ganar con tus propias fuerzas, que hay rutas que no ves con tu limitada mirada. Pero también implica una apertura. Permitir que Él guíe, que intervenga, que actúe en aquello que tú no puedes cambiar. La misma energía que dedicas a imaginar escenarios alarmantes puede invertirse en la oración, en la gratitud, en la contemplación del corazón. Crear un hábito de levantar peticiones frente al trono divino nos conecta con el Creador que puede hacer lo imposible. Cuando tu mente ceda a su afán de controlar y tu espíritu abrace la rendición confiada, algo hermoso comenzará a suceder. Experimentarás una paz que no proviene de comprender cada detalle, sino de confiar en su soberanía. Verás que la adversidad no anula tu alegría, que tu fe puede fortalecerse, no a pesar de la prueba, sino en medio de ella. Y esa transformación interna podrá irradiar esperanza hacia otros corazones que también buscan reposo. La palabra de Dios nos insta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones en cada circunstancia con acción de gracias. En ese acto, la paz de Dios custodia tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Esta práctica no es una fórmula mágica, sino una relación cultivada con aquel que te invita a acercarte con confianza, a reconocer su fidelidad, a creer que Él no está dormido, sino activo, movilizándose por ti. El desafío no está en tu humanidad, es legítimo sentir temor o incertidumbre, sino en la debilidad de tu fe. Jesús vivió como hombre en dependencia total del Padre. Enfrentó necesidades, oposición, desafíos, pero nunca cedió al desvelo ni al gatillo de la ansiedad. En cada paso, confió en que Dios proveería el pan, el sustento, la guía. En esa vida entregada, demostró que no es la medida de tus pensamientos la que determina tu realidad, sino la medida de tu fe. Quizá hoy sientas que tu circunstancia te sobrepasa, que el peso de tus inquietudes te mantiene despierto. Puede que haya pérdidas, confesiones inconclusas, heridas sin sanar,
relaciones fracturadas o sueños postergados. Aún en ese escenario, puedes decidir hablar con Dios, presentar cada detalle ante Él, confiar que Él hará lo que tú no puedes. Puedes reclamar el descanso de tu espíritu en medio del fragor, permitiendo que Él sea la paz que tu interior anhela tanto. Permitir que Dios actúe no es pasividad indiferente, sino una acción valiente, una rendición sabia, una postura espiritual de reconocimiento. Señor, no puedo con todo, confío en ti. Ese acto es más poderoso que cualquier cálculo mental o estrategia humana, porque ante el límite humano, la gracia divina tiene campo abierto para manifestarse. Es necesario reconocer que las preguntas son sombras que nos atrapan, pero esas sombras no tienen sustancia frente a aquel que sostiene la luz del mundo. Puedes detener ese ciclo mental con contemplación agradecida, enfocar tu mente en las promesas divinas, reclamar su paz como herencia de hijo amado. Quizá no veas la salida ahora, pero cuando te unes con él en oración sincera, en confianza real, descubres que muchas cosas comienzan a transformarse. Aun cuando no cambien los elementos externos, tu interior puede reconstruirse con fortaleza, esperanza y serenidad. Y esa transformación es testimonio. En medio de la prueba, alguien creyó, alguien descansó, alguien venció no con su fuerza, sino con la del Señor. Toma este momento como un umbral espiritual. Deja de alimentar la preocupación y comienza a entrenar la confianza. Haz de la gratitud tu lenguaje habitual, de la oración tu diálogo continuo, de la fe tu postura existencial. No te desgastes imaginando lo que está fuera de tu alcance. Dirige tu mirada al Dios que está dentro de ti, contigo y por ti. Al concluir, imagina tus cargas colocadas ante Él, tus dudas rendidas, tu corazón suspendido en su abrazo. Permite que su paz llene lo que la ansiedad pretendía robarte. Que en tu alma florezca la convicción de que no hay problema demasiado grande para aquel que sostiene el universo. Que tu vida refleje la libertad de que confía, no porque no haya pruebas, sino porque hay un Dios fiel que nunca te abandona. Hay un momento en la vida del creyente en el que las palabras ya no alcanzan, en el que las fuerzas se disuelven y lo único que queda es el silencio. Un silencio que, lejos de ser vacío, se convierte en un altar invisible donde el alma, agotada de preocuparse, se rinde ante el poder de Dios. Ese instante es el verdadero punto de partida de la fe, cuando dejamos de intentar entenderlo todo y simplemente nos dejamos guiar. El corazón humano, por naturaleza, busca controlarlo todo. Quiere respuestas inmediatas, soluciones visibles, certezas que tranquilicen la mente. Pero Dios no obra en la lógica del hombre. Él trabaja en los tiempos del Espíritu, donde lo que parece demora es en realidad preparación. A veces, la espera no es un castigo, sino una forma divina de purificación, una invitación a fortalecer la confianza, a vaciar el alma de ruido y abrir espacio para lo eterno. Cuando la vida parece desmoronarse, cuando los planes se desvanecen y la incertidumbre se vuelve compañera, es fácil creer que Dios ha guardado silencio. Sin embargo, el silencio de Dios nunca es ausencia. Es la tierra fértil donde se siembran los milagros. Es en ese aparente silencio donde Él trabaja más profundamente, moldeando lo que aún no entendemos, moviendo piezas invisibles para llevarnos hacia donde necesitamos estar. Cada lágrima que cae en esos momentos no es desperdiciada. Cada suspiro es una oración sin palabras que llega al trono del cielo. Dios no ignora tu cansancio. Él conoce los caminos que has recorrido con los pies pesados y el corazón partido. Sabe cuántas noches has pasado sin dormir, pensando en cómo resolver lo que parece imposible. Pero también sabe que la preocupación no cambia las circunstancias, solo desgasta el alma. Por eso te llama a descansar, no porque ignores el problema, sino porque reconozcas que ya no puedes seguir llevándolo solo. Esa entrega es el inicio de la libertad interior. La preocupación es una sombra que se alimenta del miedo y crece cuando la mente se aleja de la fe. Cuanto más la alimentas con pensamientos de duda, más grande se vuelve. Pero cuando en medio de esa oscuridad decides confiar, la sombra se desvanece ante la luz de la esperanza. Confiar no significa entenderlo todo. Significa creer aunque no veas, avanzar aunque no sepas hacia dónde, esperar aunque no haya señales visibles. Esa es la esencia de la fe. Caminar a la mano de Dios incluso cuando el horizonte parece nublado. Hay batallas que no fueron hechas para ser peleadas con tus fuerzas. Hay guerras que solo pueden ganarse en el terreno de la oración. Cuando te arrodillas y entregas a Dios aquello que no puedes cambiar, estás declarando que Él es tu fortaleza y tu refugio.
En esa rendición hay poder. En esa humildad hay victoria. Porque cuando dejas que Dios pelee por ti, lo imposible se vuelve posible, y lo que parecía perdido se transforma en testimonio. La ansiedad no solo roba la paz, roba también la perspectiva. Te hace creer que estás solo, que todo depende de ti, que no hay salida. Pero la verdad es que no estás solo ni un solo segundo. Incluso cuando tus oraciones parecen no tener respuesta, Dios está actuando detrás del velo de lo visible. Él no trabaja según tu reloj, sino según su propósito eterno, y su propósito nunca falla. Cuando aprendes a confiar en esa verdad, comienzas a experimentar una transformación interior. La fe reemplaza el miedo, la gratitud reemplaza la queja, y la paz reemplaza la desesperación. No porque el problema haya desaparecido, sino porque has comprendido que no necesitas entender el camino para seguir caminando. Dios no te pidió que llevaras el control, solo que lo siguieras con amor y fidelidad. Hay días en los que sentirás que la fe se debilita, que el alma no puede más, que tus fuerzas se extinguen. Pero incluso en esos días, cuando no puedes orar, tu silencio puede ser una oración. Tus lágrimas pueden ser palabras que el cielo entiende. No necesitas frases perfectas ni una fe impecable. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: Señor, no entiendo, pero confío. Esa frase, pronunciada desde la sinceridad del alma, tiene el poder de mover montañas invisibles. Dios no te pide que ignores tus emociones, sino que las lleves a Él, que transformes tu miedo en oración, tu duda en esperanza, tu tristeza en ofrenda, porque Él no se asusta de tus debilidades, las usa para mostrarte su fuerza. La fe no se mide por cuán poco temes, sino por cuán rápido decides volver a confiar cuando el temor aparece. Recuerda que Jesús también lloró, también sintió angustia y tristeza. En el huerto, antes de la cruz, su alma se estremecía ante el dolor que se avecinaba. Pero incluso entonces, eligió confiar en el plan del Padre. Su ejemplo es la prueba de que la fe verdadera no es la ausencia de sufrimiento, sino la rendición confiada en medio de él. Quizá en este momento estés enfrentando algo que parece no tener salida. Tal vez la vida te ha golpeado una y otra vez, y te preguntas dónde está Dios en medio de tanto caos. Está justo allí, esperándote, esperando que dejes de intentar resolverlo todo y te recuestes en su presencia. Porque el descanso del alma no se encuentra cuando todo está bajo control, sino cuando decides dejarlo en sus manos. Cuando una tormenta azota, los árboles más fuertes no son los que resisten de pie sin moverse, sino los que se doblan sin quebrarse. Así es la fe, flexible, viva, resiliente. No se trata de no caer, sino de saber levantarse una y otra vez, porque sabes que Dios sigue allí, esperándote, sosteniéndote incluso cuando no lo sientes. En esa flexibilidad espiritual hay sabiduría. Aprendes que cada prueba tiene un propósito oculto, que cada espera está llena de lecciones, que incluso las pérdidas pueden transformarse en semillas de una nueva esperanza. Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Todo sufrimiento puede convertirse en instrumento de redención cuando se entrega a Él con confianza. Cuando vives con fe, comprendes que nada es realmente una pérdida si te acerca a Dios, que incluso los caminos difíciles pueden ser bendiciones disfrazadas, que lo que hoy parece un cierre puede ser el inicio de algo que aún no entiendes. Dios no destruye sin tener la intención de reconstruir. No permite la herida sin preparar la medicina. Cada prueba tiene su significado oculto, y aunque no lo veas ahora, llegará el día en que mires atrás y digas: ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. La preocupación, en cambio, te encierra en un ciclo de control ilusorio. Te hace creer que si piensas lo suficiente, si analizas lo suficiente, si prevés cada posibilidad, podrás evitar el dolor. Pero eso no es vivir, eso es sobrevivir en constante temor. Y el alma no fue creada para eso. Fuiste hecho para vivir en plenitud, en libertad, en descanso. La fe te libera del peso del mañana y te enseña a disfrutar la gracia del presente. El presente es el único lugar donde Dios puede obrar, no en tus recuerdos del pasado ni en tus suposiciones del futuro. Aquí y ahora es donde el Espíritu se mueve. Por eso, cada respiración consciente, cada pensamiento agradecido, cada oración sencilla, es una puerta abierta para que su poder fluya en ti. Cuando decides detenerte, respirar y decir gracias, Señor, la eternidad se hace presente en tu alma. Y así,
Poco a poco, descubres que la vida no es una carrera por resolver problemas, sino un viaje para confiar cada vez más. Que el propósito de la fe no es eliminar la incertidumbre, sino aprender a vivir en paz dentro de ella. Dios no promete ausencia de tormentas, pero sí promete estar contigo en cada una. No promete eliminar las pruebas, pero sí fortalecerte en medio de ellas. No promete una vida sin lágrimas, pero sí enjugar cada una con su amor. El alma que aprende a confiar se vuelve inquebrantable, no porque no sienta, sino porque sabe quién la sostiene. La paz no es una emoción pasajera, sino una certeza espiritual. Dios está conmigo, y eso basta. Esa certeza transforma tu manera de vivir, de pensar, de ver el mundo. Dejas de buscar seguridad en lo externo, porque sabes que tu ancla está en lo eterno. Y entonces, algo profundo sucede. Empiezas a agradecer incluso por aquello que antes te dolía. Empiezas a ver en cada obstáculo una oportunidad para fortalecer tu fe. Empiezas a comprender que Dios nunca se retrasa, que su plan es perfecto, que cada cosa que te fue quitada tenía un propósito. La preocupación se desvanece, porque ya no necesitas controlar lo que está en manos del Creador. Descansas, por fin, en la verdad más simple y más poderosa. Dios lo resolverá. Cuando llegues a ese punto, habrás comprendido que la verdadera fe no consiste en no tener problemas, sino en mantener la paz mientras los enfrentas. Que la confianza no es un acto de la mente, sino una decisión del alma. Y que la vida espiritual no se trata de evitar el dolor, sino de permitir que Dios te transforme a través de él. Así, en medio de la incertidumbre, aprenderás a mirar al cielo y decir: gracias, Señor, porque sé que estás obrando, aunque no lo vea. Y esa simple oración abrirá los cielos sobre ti, porque el que confía no necesita entender, solo necesita creer. La vida se volverá entonces un acto de entrega constante. Cada día, un nuevo paso en la fe. Cada respiración, una oportunidad para recordar que estás sostenido. Y cada desafío, una puerta abierta hacia la presencia de Dios. Dejar de preocuparte no es renunciar a tus responsabilidades, sino reconocer que no caminas solo. No es cerrar los ojos ante la realidad, sino abrirlos ante lo eterno. No es dejar de sentir, sino comenzar a confiar. Es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar, rendirse por completo al amor de un Dios que nunca falla. Cuando lo hagas, descubrirás que su paz no es solo una promesa, sino una presencia viva que te envuelve, te sostiene y te renueva. Una paz que no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que habita dentro. Una paz que trasciende las circunstancias, que ilumina el alma y que te recuerda, una y otra vez, que todo está en manos de Dios. Y cuando comprendas eso, no habrá noche demasiado oscura, ni miedo demasiado grande, ni problema demasiado complejo. Porque el alma que confía en Dios no se quiebra, florece. No se rinde, se eleva. No teme, descansa. Así, con el corazón en calma y la mirada puesta en lo alto, aprenderás a caminar sin miedo, sabiendo que el Creador del universo lleva tus pasos, sostiene tus días y escribe tu historia con amor eterno. Hay un instante sagrado en el que el alma, cansada de resistir, decide rendirse, no ante el dolor, ni ante la derrota, sino ante Dios. Ese momento no llega cuando todo parece resuelto, sino cuando el corazón comprende que no puede más por sí solo. Es ahí, en esa rendición silenciosa, donde comienza el verdadero milagro. Porque cuando dejas de intentar controlar cada detalle, cuando sueltas el miedo, cuando ya no fuerzas los caminos, Dios finalmente puede obrar sin resistencia. La preocupación es una prisión invisible. No tiene barrotes, pero limita tus días. Te roba la paz, la energía y la fe. Mientras tu mente da vueltas imaginando escenarios de dolor, Dios observa en silencio, esperando que le permitas intervenir. Él no actúa donde domina la ansiedad, porque la preocupación es señal de que aún no confías del todo. Pero cuando eliges creer, cuando decides dejar el resultado en sus manos, su poder se manifiesta con una precisión que ningún plan humano podría igualar. Quizás en tu vida haya puertas cerradas que te frustran, caminos bloqueados que no comprendes. Tal vez has pedido con lágrimas y el cielo parece no responder. Pero la ausencia de respuesta no significa abandono, significa preparación. Dios no niega lo que te pertenece, simplemente está ordenando lo que te rodea para que cuando llegue la bendición, nada ni nadie pueda arrebatártela. Aprenda a confiar incluso en el silencio.
Aprende a ver la calma como señal de movimiento espiritual. Dios trabaja en lo invisible, en lo que no puedes ver ni medir. A veces, mientras tú lloras pensando que todo terminó, Él ya está moviendo corazones, alineando oportunidades, abriendo caminos en lugares donde parecía no haber salida. El milagro no ocurre cuando fuerzas las cosas, sino cuando descansas en Él. Tu fe no se demuestra en los momentos fáciles, sino en los días en los que el miedo grita más fuerte que la esperanza. Ahí, cuando parece no haber luz, cuando las circunstancias se tornan inciertas, cuando tus fuerzas flaquean, la fe se vuelve un acto de coraje. Creer, a pesar de todo, es el lenguaje más puro del alma que confía. Es decirle a Dios, aunque no lo entienda, sé que está sobrando. A veces, la preocupación se disfraza de responsabilidad. Creemos que pensar sin descanso nos hace más precavidos, más fuertes o más sabios. Pero en realidad, nos aleja de la sabiduría divina. La mente humana busca controlar, pero la mente guiada por Dios aprende a discernir, que le pertenece a Él y que te corresponde a ti. Tu tarea es actuar con fe, dar lo mejor de ti y dejar el resto en manos del Creador. Cuando haces eso, la ansiedad se convierte en confianza y la incertidumbre en oportunidad para ver su poder manifestarse. Hay una ley espiritual que siempre se cumple. Cuando sueltas lo que te pesa, Dios te entrega lo que te eleva. Por eso, cuando te atreves a dejar ir lo que no puedes cambiar, esa persona, ese trabajo, ese resultado, ese miedo, le estás diciendo al cielo: confío en tu voluntad más que en mi entendimiento. Y es entonces cuando los milagros suceden, porque ya no estás obstaculizando el plan divino con tus dudas. Cada prueba tiene un propósito. Nada de lo que te ocurre es en vano. A veces la tormenta no llega para destruirte, sino para limpiar el camino. Otras veces, la demora no es un castigo, sino una protección. Dios no llega tarde. Él llega en el instante exacto, cuando tu corazón está listo para recibir sin orgullo, sin miedo, sin ansiedad. Y aunque no siempre lo veas, Él te ha sostenido en momentos donde no tenías fuerzas. Hubo días donde creíste que no podrías continuar, pero amaneciste de nuevo. Hubo noches donde pensaste que todo se derrumbaba, pero una paz inexplicable te mantuvo en pie. Eso no fue suerte. Fue Dios, obrando silenciosamente, fortaleciendo lo que dentro de ti aún podía florecer. Dejar de preocuparse no significa vivir sin pensar, sino pensar con fe. Significa confiar que el mismo Dios que te dio la vida sabrá qué hacer con ella. No tienes que entender su plan para creer en su propósito. Solo debes permanecer en la fe, actuar con amor y descansar en la promesa. Todo obrará para bien. Recuerda, lo que hoy te preocupa puede ser, mañana, el testimonio que use Dios para fortalecer a otros. Por eso no temas si la vida se torna incierta. Él sigue siendo tu guía, incluso cuando el camino es oscuro. La fe no elimina la tormenta, pero te enseña a caminar sobre ella. Así que hoy, deja de luchar contra lo que no puedes controlar. Suelta tus preocupaciones, tus dudas, tus miedos. Haz espacio en tu corazón para la paz que Dios quiere derramar sobre ti. Y cuando lo hagas, verás cómo lo imposible comienza a moverse, cómo lo que estaba detenido empieza a fluir, cómo las puertas se abren y el alma vuelve a respirar sin miedo. Porque cuando sueltas, Dios actúa. Y cuando Él actúa, nada ni nadie puede detener lo que está destinado para ti.